En el vídeo anterior repasamos la situación política en la península ibérica de mediados del siglo XI y la etapa temprana de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Si todavía no lo has visto, te recomiendo que los visualices para entender mejor cómo se desarrolló la vida de este mítico personaje. Dicho esto, continuemos con la segunda parte. Año 1072. La península ibérica. Sancho, el hijo mayor de Fernando I de León, ha derrotado a su hermano Alfonso en la batalla de Golpejera, y se ha coronado rey único de Castilla, León y Galicia. Alfonso ha sido desterrado a la taifa musulmana de Toledo. Sancho, por fin ha conseguido su objetivo y ha reunificado los reinos de Castilla, León y Galicia bajo su mando. La guerra civil ha terminado. O tal vez no. Doña Urraca, señora de Zamora, se alzó en armas contra Sancho y proclamó los derechos de Alfonso sobre el trono de León. Doña Urraca era la hermana de Sancho y Alfonso. Su padre, Fernando I de León, le había dejado en herencia el señorío de la imponente ciudad de Zamora, un enclave estratégico y fuertemente fortificado. Urraca no se fiaba de su hermano Sancho, quien ya había derrocado a sus otros dos hermanos, Alfonso y García. Con Alfonso gobernando en León, Urraca tenía una gran independencia en la administración de Zamora, ciudad que por su posición estratégica, controlaba gran parte de las rutas comerciales a Galicia y al sur del Reino de León, independencia que rápidamente desaparecería bajo el dominio de Sancho. Así que Urraca reunió a la mayor parte de la nobleza leonesa, y juntos comenzaron a concentrar a sus ejércitos en Zamora para hacer la guerra a Sancho. Sancho reunió a su ejército, y junto a Rodrigo Díaz de Vivar, marchó sobre Zamora. Rodrigo conocía perfectamente las imponentes murallas de Zamora, así que no tuvo prisa. Rodrigo no iba a mandar a sus hombres a una muerte segura contra los muros de la ciudad. En lugar de eso, Rodrigo decidió que el hambre haría el trabajo, y puso sitio a la ciudad, aislándola de cualquier suministro, y esperando pacientemente a que se les acabara la comida. Durante 6 meses, las tropas de Rodrigo mantuvieron el cerco a la ciudad, hasta que de repente un día sucedió algo que iba a cambiar el destino del Reino de León. Los castellanos dicen que un traidor llamado Bellido Dolfos fingió desertar del bando zamorano para unirse a las tropas de Sancho y que un día, mientras el rey paseaba por el campamento observando la ciudad, Dolfos lo apuñaló por la espalda para luego correr de vuelta a refugiarse en la ciudad. Los zamoranos, en cambio, cuentan que un día, mientras Sancho paseaba por el campamento observando la ciudad, el caballero Bellido Dolfos salió a caballo de Zamora por un portín lateral y rápidamente ensartó a Sancho con su lanza, se dio la vuelta y volvió por donde había venido, perseguido de cerca por Rodrigo Díaz de Vivar. Hay otros que cuentan que mientras el rey Sancho daba su tradicional paseo matutino en el campamento, desde los muros de Zamora, Bellido Dolfos le disparó una flecha, acabando con el monarca. Fuera como fuere, lo cierto es que el rey Sancho finalizó su existencia ese día frente a Zamora, dando un vuelco a la situación. El nuevo rey legítimo era el hermano de Sancho, Alfonso, en cuyo nombre se habían alzado los zamoranos. Alfonso ahora era por derecho el rey de Rodrigo Díaz de Vivar y de los castellanos. Rodrigo dudó un instante, pero entendió a quién debía ahora lealtad, así que levantó el asedio y replegó su ejército. Tras el asedio de Zamora, Alfonso, ayudado por su hermana Urraca, rápidamente volvió de su exilio en Toledo y acudió a León para ser coronado como rey de León, Castilla y Galicia, reunificados todos bajo su mando. A finales de año Alfonso fue coronado oficialmente en Burgos. Hay algunos que cuentan que la ceremonia de coronación no fue del todo tranquila, pues se cuenta que Rodrigo Díaz de Vivar obligó al mismísimo rey Alfonso
a jurar sobre las sagradas escrituras que él no tuvo nada que ver con la suerte que había corrido su hermano Sancho en Zamora. Muchos dicen que son solo habladurías y que tal juramento no ocurrió. Pero lo cierto es que si ha existido alguna vez un hombre capaz de obligar a jurar a un rey, ese sin duda habría sido Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. En lo que sí que coinciden todos es que en el año 1081, el rey Alfonso desterró a Rodrigo Díaz de Vivar de León, y prohibió a cualquiera de sus súbditos que le prestasen ayuda alguna. Rodrigo partió de León, pero no partió solo, pues una mesnada de unos 500 castellanos leales, que habían luchado junto a Rodrigo durante varios años, decidieron acompañar a su general. Estos soldados eran tropas muy veteranas, con muchísima experiencia en combate, por lo que junto a Rodrigo, formaban una élite de batalla nada despreciable. Rodrigo y sus hombres ofrecieron vasallaje al rey de Aragón y al conde de Barcelona, pero en ambos lugares fueron rechazados, así que Rodrigo se vio obligado a buscar refugio en la taifa de Zaragoza. El rey de la taifa de Zaragoza, Al-Muqtadir, sabiendo de la destreza de Rodrigo y sus hombres en batalla, los aceptó rápidamente y los incorporó a su ejército, así que, igual que hoy en día, el talento de España fue rechazado por gobernantes ineptos y envidiosos y aprovechado en el extranjero. Año 1082. La taifa de Zaragoza, el rey de la taifa Al-Muqtadir, pasó a mejor vida, y repitiendo el error de Fernando I de León, dividió la taifa entre sus hijos. Al-Mutamán recibió los territorios de Zaragoza y Al-Mundir los territorios de Lérida. Como era de esperar, rápidamente estalló una guerra entre los dos hermanos, así que Al-Mutamán mandó a Rodrigo al frente de su ejército a la zona de Monzón, una fortaleza clave en la frontera de las dos taifas. Al-Mundir, por su parte, pidió ayuda al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, y al rey de Aragón, Sancho Ramírez. La batalla decisiva se desarrolló en el pueblo de Almenar. Rodrigo contaba con su mesnada de 500 castellanos, y el grueso del ejército musulmán de Zaragoza compuesto de unos 1000 guerreros, mientras que la coalición de Lérida, Aragón y Barcelona contaba con unos 1800 soldados. Rodrigo sabía que una vez más estaba en inferioridad numérica, así que ideó un plan. Rodrigo colocó a su mesnada de 500 castellanos, oculta, en una zona boscosa cercana, mientras que él y los 1000 musulmanes de Zaragoza formaban de frente ante la coalición enemiga. El conde Berenguer, viendo que superaba a su enemigo con casi el doble de tropas, cargó de frente contra los musulmanes zaragozanos, comandados por Rodrigo. El ejército zaragozano resistió estoicamente, pero estaban en inferioridad, así que Rodrigo fue retrocediendo de forma ordenada. Cuando los soldados de la coalición que apoyaba a Al-Mundir hubo avanzado lo suficiente, Rodrigo dejó de retroceder y aguantó terreno, al tiempo que su mesnada de castellanos, oculta aún en la zona boscosa, salió de su escondite y cargó con furia por la retaguardia enemiga. El caos se apoderó de las tropas que apoyaban a Al-Mundir, que al verse atacadas por la retaguardia, y para evitar quedar atrapados, algunos rompieron la formación y huyeron del campo de batalla, el resto fueron atrapados en la pinza que había preparado Rodrigo y derrotados. Rodrigo ganó la batalla de Almenar y capturó al conde Berenguer, quien fue llevado como prisionero a Zaragoza para pedir un rescate. Desde ese momento, Rodrigo fue conocido como el Cid, por los musulmanes, que significa Señor. Con la victoria de Almenar, se infringió una dura derrota al condado de Barcelona, que tuvo que pagar una fuerte suma para recuperar al conde Berenguer, al tiempo que se reforzaba el control de Al-Mutamán en la frontera con Lérida. Y aquí termina la segunda parte de la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, la cual seguiremos explorando en próximos vídeos.
Si te gustan este tipo de historias sobre héroes que han ayudado a dibujar el destino de la península ibérica, no te olvides de darle al like, activar la campanita y suscribirte a mi canal, Historias en Español. Nos veremos la semana próxima.